Perfecto. Para dar la capacitación del día de hoy, vamos a utilizar una PowerPoint que sirva de guía y que nos vaya guiando en los temas que voy a ir tratando con ustedes. El enfoque que se le da a esta charla, a esta capacitación, es un enfoque eminentemente práctico. La finalidad que tenemos desde la SENACLAF es que todos ustedes conozcan los conceptos básicos para poder realizar adecuadamente el análisis de riesgo y la debida diligencia del cliente o de clientes que ustedes tengan, además del cumplimiento de ciertas obligaciones genéricas que como sujetos obligados no financieros ustedes tienen. Lo vamos a ir viendo en detalle ahora en esta presentación y tratando de hacerlo de la forma más sencilla e entendible para ustedes. Voy a compartir ahora el PowerPoint. ¿Lo están pudiendo ver? ¿Lo están pudiendo ver? Sí, sí, perfecto, estamos viendo. Perfecto. Bueno, comenzando con los temas a tratar. Acá tenemos los temas que vamos a tratar hoy. En primer lugar, vamos a hacer una breve mención a cuáles son las normas que rigen el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el Uruguay. En segundo lugar, vamos a ver a ustedes, los rematadores, como sujetos obligados no financieros. En tercer lugar, vamos a analizar el cumplimiento de las obligaciones genéricas que ustedes tienen. El cuarto punto es la realización de una evaluación de riesgo por parte de los sujetos obligados no financieros, es decir, la evaluación de riesgo que le tienen que hacer a sus clientes, mejores postores, los remates en los que ustedes intervienen. Después vamos a analizar un tema muy importante que es la que surge a partir de la modificación que realizó el artículo 225 de la Ley de Urgente Consideración al artículo 17, inciso segundo de la Ley de Lavado de Activos 19.574, que hace mención a la presunción simple de riesgo bajo cuando las transacciones se realizan a través de medios electrónicos, a través del sistema bancario. Después vamos a analizar en el punto 6 las situaciones de riesgo alto a las cuales ustedes les tienen que prestar particular atención porque requieren recabar una mayor información en relación al cliente. En séptimo lugar, en qué casos es necesario realizar el reporte de operaciones sospechosas que se realiza ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. En octavo lugar, cuál es la debida diligencia que tienen que realizar. Tengan presente que para determinar la debida diligencia, antes deben haber realizado el análisis de riesgo, porque se da que si del análisis de riesgo les da un riesgo bajo, es una debida diligencia simplificada y es menor la información que ustedes tienen que recabar. Si del análisis de riesgo surge que el riesgo es normal, deberán, riesgo normal no, un riesgo medio, deberán realizar una debida diligencia normal, y si del análisis de riesgo que le realizan da un riesgo alto, deberán realizar una debida diligencia intensificada. En el punto 9 vamos a hacer mención brevemente a cómo es el procedimiento administrativo fiscalizatorio en caso de que ustedes sean sometidos a ello, tener claro cuáles son las etapas que tiene este procedimiento. El punto 10, vamos a analizar cuáles son las sanciones que aplica la SENACLAF ante incumplimientos
que se relevan en el procedimiento administrativo fiscalizatorio. Y el punto 11 vamos a entrar a través de la web en la página de la CENACLAF para que ustedes vean que hay muchos elementos de interés que les pueden servir para poder realizar adecuadamente su trabajo. ¿Cuál es, empezando por el punto 1, cuál es el marco normativo que se aplica en el tema de prevención de lavado de activos? En primer lugar está la Ley Integral contra el Lavado de Activos, la 19.574. En segundo lugar, el decreto número 379-018. Y acá es muy importante la parte general de este decreto, que son los primeros 20 artículos, y el capítulo específico de rematadores, que es el capítulo 6. Por otro lado, tenemos la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo, el decreto reglamentario de esta ley, que es el número 136 del 019. Tenemos la ley de urgente consideración, que lo que vino a hacer es algunas modificaciones a la ley integral contra el lavado de activos que fueron relevantes, que son relevantes. Después tenemos el decreto 355 del 021, que hace mención al establecimiento del domicilio electrónico. Ustedes, como sujetos obligados no financieros, tienen que inscribirse en el domicilio electrónico de la CENACLAF como una de las obligaciones genéricas que tienen. Y por último tenemos la resolución 016 del 2022, que fue dictada por la CENACLAF y que tiene su importancia leerla. Yo creo que es importante que ustedes la conozcan, porque a partir de aquí, de la lectura de ella, se van a ustedes dar cuenta cuáles son los criterios que aplicamos cuando aplicamos sanciones en un procedimiento administrativo fiscalizatorio. Es decir, de la lectura de esta resolución, a ustedes les debería quedar claro cuáles son las faltas más graves que pueden dar lugar a una sanción, o eventualmente faltas de menor jerarquía que pueden dar lugar a sanciones menores como el apercibimiento o la observación. Pasemos al punto 2. Los rematadores como sujetos obligados no financieros. La norma establece que los rematadores son sujetos obligados por la actividad que realizan. A diferencia de otras profesiones, como por ejemplo los escribanos o los abogados, que ellos no son sujetos obligados por todas las actividades que realizan, sino únicamente por las que taxativamente está establecida en la normativa. En el caso de los rematadores no se hace ninguna aclaración. Por lo tanto, hay que concluir que toda actividad que realiza un rematador para su cliente es una actividad que está sometida a los controles que ustedes tienen que realizar a sus clientes en la temática de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Vamos a analizar ahora situaciones específicas que están establecidas en el decreto y que son importantes tenerlas en cuenta. Remates de bienes inmuebles en el artículo 51 del decreto 379-018, que dice acá básicamente que se aplicarán procedimientos de debida diligencia independientemente del monto de la operación. Y se utilizará un enfoque basado en riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que si el riesgo es mayor, deberán realizar una debida diligencia intensificada, si el riesgo es medio, una debida diligencia normal, y si el riesgo es bajo, una debida diligencia simplificada. Para el caso remate de antigüedades, obra de arte, metales y piedras preciosas, es importante tener en cuenta el artículo 52 del decreto 379-018, porque ¿qué establece? Que deben ser montos superiores a $15.000 o su equivalente. Y también la norma establece que serán consideradas como una sola operación las operaciones múltiples que en su conjunto superen el monto referido en el periodo de un año calendario. ¿Qué quiere decir esto?
que si tienen un cliente en un remate que adquiere obras de arte, metales y piedras preciosas por un valor menor a $15.000, no tienen que realizar nada, pero tienen que llevar control de ese cliente, porque si aparece a lo largo del año y en adquisiciones que realiza supera el monto de $15.000, ustedes tienen que realizar el análisis de riesgo y la debida diligencia de este cliente. Eso es para que se tenga claro cómo funciona el sistema. En los remates ganaderos, la norma a tener en cuenta es el artículo 53 del decreto 379-018, que dice básicamente que hay que, por montos inferiores a $150.000 o su equivalente, sea para realizar una operación aislada o operaciones múltiples en beneficio de una misma persona, la debida diligencia podrá estar conformado por la boleta de pista y la proforma emitida al momento de realizarse el remate. ¿Qué significa esto? Lo que está diciendo esta norma es que se requiere menor información, la que está prevista en estos casos, cuando el monto es inferior a $150.000, teniendo el mismo criterio que si se supera este monto, salimos de la situación. Pero si el monto es inferior a $150.000, la debida diligencia podrá estar conformada, como dije, por la boleta de pista y la proforma emitida al momento de realizarse el remate, así como deberán realizar la verificación de las listas confeccionadas en función de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que surgen de la página web de la SENACLAP, y la búsqueda de antecedentes de las personas. Es decir, que con el cumplimiento de esto que se establece en este artículo 53, y el monto es inferior a $150.000, estaría cumplida la debida diligencia. Ahora pasemos a lo que llamamos cumplimiento de obligaciones genéricas. El primer cumplimiento que hay, ustedes como sujetos obligados están sometidos, como todos los demás sujetos obligados, al cumplimiento de algunas obligaciones genéricas. Inscribirse en el registro de sujetos obligados para el caso de ustedes no es necesario, porque esa información en principio nos las estaría dando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que lleva, creo que, la matrícula de ustedes como rematadores. Suscribirse en el domicilio electrónico de SENACLAP. Todos los rematadores deben, como sujetos obligados no financieros, deben suscribirse al domicilio electrónico de la SENACLAP de acuerdo al decreto 355-021. ¿Y esto por qué es así? Porque nosotros, a partir de la pandemia del COVID, hemos empezado a realizar muchas más fiscalizaciones utilizando el domicilio electrónico que ustedes realizan. Es decir, es mucho más poco habitual que nosotros vayamos a sus oficinas de trabajo, y generalmente vamos a realizar lo que se llama fiscalización extrasito, es decir, hacerla a través de su correo electrónico, en donde nos ponemos en contacto con ustedes, les pedimos la información, la analizamos y el procedimiento se realiza sin necesidad de ir a vuestras oficinas. Por otro lado, como obligación genérica, ustedes deben implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para sus clientes que les permitan obtener una adecuada identificación y conocimiento de los mismos. Es lo que llamamos el Manual de Políticas y Procedimientos. Este manual, si se trata de una persona jurídica, de ustedes, sujetos obligados, personas jurídicas, deberá ser aprobado por el órgano de dirección de la sociedad
de rematadores de la que forman ustedes parte. Asimismo, en estos casos deberán designarse el oficial de cumplimiento y el mismo también deberá ser aprobado por el órgano de dirección de la sociedad de rematadores, siempre y cuando haya una sociedad de rematadores, porque en el caso de que ustedes realicen el ejercicio liberal de forma individual, no es necesario, al ser personas individuales, dar cumplimiento a que sean aprobados por un órgano de dirección, porque son ustedes mismos. Por otro lado, es necesario que si tienen empleados a su cargo, los capaciten. Y si ustedes son el oficial de cumplimiento, realizar cursos en prevención de lavado de activos. En nuestra página web de la CENACLAF hay cursos que ustedes pueden realizar, y si luego de escuchar la capacitación, ustedes contestan 3 de las 5 preguntas aleatorias que se les hacen, el sistema les entrega un diploma y el curso es absolutamente gratuito. Por último, como obligación genérica, deben tener presente que deben conservar los registros y documentación respaldante de todas las operaciones realizadas con sus clientes o para sus clientes por un plazo mínimo de 5 años. El consejo que yo les doy es que si realizan el análisis de riesgo y la debida diligencia de forma ordenada a todos sus clientes, escaneen toda esa documentación y la guardan en la computadora, porque de esa manera cuando nosotros les solicitemos operaciones y el análisis de riesgo y la debida diligencia de los clientes que seleccionemos, ustedes nos mandan todos esos PDF y de esa manera se realiza de forma mucho más rápida y eficiente esta labor. Pasemos ahora al punto 4. Este es un punto fundamental que tiene que ver con la evaluación de riesgo por parte de ustedes, que le tienen que hacer a los clientes, en el caso de ustedes, cuando estamos hablando de remates, a los mejores postores. Es fundamental que realicen el análisis de riesgo. Al realizar el análisis de riesgo, ustedes están en condiciones de saber si el riesgo es bajo, medio o alto, y a partir de ahí ver qué debida diligencia tienen que realizar y qué información tienen que pedir. A riesgo bajo es menor la información que tienen que pedir, a riesgo alto es mayor la información que tienen que pedir. Este análisis de riesgo debe ser realizado por escrito y es obligatorio, y cuando nosotros lo fiscalizamos se los vamos a pedir para las operaciones que les seleccionemos, y es fundamental que esté porque la normativa dice que tiene que ser hecho y por escrito. Por lo tanto, el no tener el análisis de riesgo es una infracción, una situación que puede ameritar una sanción. Para hacer el análisis de riesgo, en mi opinión, de forma sencilla, es fundamental que ustedes tengan presente 2 normas que son claves, que los ayudan a realizar este análisis de riesgo. La primera de ellas es el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574, que fue modificado por el artículo 225 de la ley de urgente consideración. ¿Qué dice este inciso segundo? Que si la operación o actividad se realiza utilizando medios de pagos electrónicos, tales como transferencias bancarias u otros instrumentos de pago mencionados en la norma, si básicamente pasa por el banco, si el dinero pasa a través del banco, no exime al sujeto obligado de realizar los procedimientos de debida diligencia, pero se considera que si la plata es bancarizada, es decir, que si el pago se realiza por medios de pago electrónicos bancarizados, hay en principio una presunción de riesgo bajo
y por lo tanto, en principio, deberían realizar una debida diligencia simplificada. En primer lugar, entonces, la primera pregunta que ustedes tienen que tener bien claro es cómo se va a pagar este remate, cómo va a ser la forma de pago. ¿Va a ser un medio de pago bancarizado? Porque a partir de ahí por lo menos pueden presumir en principio que el riesgo es bajo. Pero esta es una presunción simple de riesgo bajo. Ahora hay que analizar otra norma más para ver si esa presunción se mantiene o si hay que sacarla y el riesgo aumenta. Y es analizando el artículo 13 del decreto 379-018. Es decir, que para realizar el análisis de riesgo, como dije, primero nos hacemos frente al mejor postor la pregunta, le hacemos cómo se va a pagar esto. Y si nos dice que es un medio de pago electrónico, un medio de pago bancarizado, en principio suponemos que podría ser de riesgo bajo. Pero después tenemos que analizar uno por uno los puntos establecidos, los literales establecidos en el artículo 13 del decreto 379-018. ¿Por qué? Porque si se da una sola de las situaciones previstas en este artículo 13, la presunción simple que teníamos porque la plata pasaba por un banco de riesgo bajo cae automáticamente y nos obliga a ir a debida diligencia intensificada porque la operación se considera de riesgo alto. ¿Y cuáles son estas situaciones? Relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes, es decir, el mejor postor no es de Uruguay, no reside en el Uruguay, que provenga de países que no son miembros del GAFI o de grupos regionales similares, es decir, es un no residente que proviene de un país que no es miembro del GAFI o de grupos regionales similares. Ustedes me dicen, bueno, pero ¿de dónde saco esta información? En nuestra página web de Senaclaf está toda esta información para que ustedes la puedan relevar cuando realizan este análisis de riesgo. Otra situación que prevé que hace caer la presunción simple de riesgo bajo porque la operación era bancarizada, pero se da esta situación prevista en el literal B del artículo 3. Relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países sujetos a sanciones financieras emitidas por organismos como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, el mejor postor, al igual que en el caso anterior, no es residente, pero en este caso proviene de algún país que está sujeto a sanciones financieras emitidas por organismos como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta información también ustedes la pueden recabar en nuestra página web de Senaclaf. El tercer caso previsto es relaciones comerciales y operaciones con personas físicas o personas jurídicas domiciliadas, constituidas o ubicadas en países, jurisdicciones o regímenes especiales de baja o nula tributación, en adelante llamados países BON, de acuerdo a la lista emitida por la DGI. Esta lista, al igual que los anteriores listas, están en nuestra página web de la Senaclaf, se actualizan por la DGI todos los años y la pueden ver allí en nuestra página web de Senaclaf. Otro caso, operaciones que no impliquen la presencia física de las partes o de quienes los representen. En el caso de ustedes, esta situación es muy difícil que se dé, no me la imagino. En principio, el mejor postor o va a estar él mismo o va a estar representado por algún apoderado. Por lo tanto, me cuesta imaginarme una situación que en el caso de ustedes se da, pero es una situación que es muy común encontrarla en las zonas francas que también son sujetos obligados no financieros. Otra situación es utilización de tecnologías nuevas o en desarrollo que favorecen el anonimato de las transacciones.
Esto fue hecho hace unos cuantos años, básicamente se está refiriendo a toda la temática nueva que tiene que ver con los criptoactivos, con las criptomonedas. Es decir, que si se utilizan criptoactivos o criptomonedas, automáticamente, aunque nos encontramos en una situación de riesgo alto y por lo tanto deberán hacer una debida diligencia intensificada. Otra situación es cuando el mejor postor es un PEP, su cónyuge, concubino y su pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos a ellos, cuando éstas sean de público conocimiento y quienes realicen operaciones en su nombre. Es decir, ustedes tienen que determinar, hay una lista de PEP que está en nuestra página web de SenaClub, y analizar si ese mejor postor, primero le preguntan y en segundo lugar hacen la búsqueda en la lista PEP que está en nuestra página web de la SenaClub para ver si es PEP el mejor postor y tratar de averiguar si es cónyuge, concubino o pariente de un PEP. Porque si es esta la situación, aunque la plata sea toda bancarizada, estamos en una situación de riesgo alto. Otra situación prevista en donde, aunque la plata pase por un banco o por un medio de pago electrónico, no hay presunción simple y estamos ante un riesgo alto, es cuando en los negocios se utilizan cuantías elevadas de efectivo. Si se utiliza, esto es un criterio no determinado, habrá que ver en cada caso, ustedes son los que mejor conocen su negocio y, bueno, pueden determinar qué consideran ustedes una cuantía elevada de efectivo. Lo que a nosotros nos es importante en estos casos que esté claramente fundamentado por qué llegan a esa conclusión para determinar el riesgo de la situación. Otras situaciones, personas jurídicas con acciones al portador, en el caso de que existan dificultades para identificar al beneficiario final. Si el adquirente es una persona jurídica, el mejor postor es una persona jurídica del Uruguay, este problema no lo tenemos porque a partir de las leyes 18.930 y 19.484, todas las personas jurídicas tienen que determinar el beneficiario final y presentar esa documentación ante el Banco Central del Uruguay, por lo tanto ustedes le podrán pedir esta información. Pero si se trata de un mejor postor del exterior en donde la normativa no está clara, lo importante es que ustedes puedan llegar al beneficiario final, que deberá ser sí o sí una persona física. Otro caso en donde estamos ante un riesgo alto son cuando el mejor postor es un fideicomiso cuya estructura aparente sea inusual o excesivamente compleja para determinar su estructura de control y sus beneficiarios finales. Es decir, no cualquier fideicomiso da lugar a una situación de riesgo alto, pero si este fideicomiso tiene una estructura que es excesivamente compleja y que genera problemas para determinar al beneficiario final, nos encontramos en una situación de riesgo alto. Otro caso de riesgo alto es relaciones comerciales que se realicen en circunstancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad. Y esto es básicamente un criterio más subjetivo. Ustedes conocen realmente el negocio y saben cuando algo les rechina, les llama la atención, porque sale de lo que normalmente les acontece en su actividad diaria. Y por lo tanto, si llegan a esa convicción de que hay algo que no les cierra, tienen que pedirle más información a ese mejor postor y eventualmente, si sigue sin cerrarles la situación, bueno, tendrán que analizar la posibilidad de tener que presentar un reporte de operaciones sospechosas ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. Y por último, como situación de riesgo alto,
otras situaciones que conforme al análisis de riesgo elaborado por el sujeto obligado resulten ser de mayor riesgo y por tanto requieran la aplicación de medidas de debida diligencia intensificada. También acá nos encontramos con un criterio bastante subjetivo que permite a ustedes, analizando la situación, ver si les genera algún tipo de sospecha, ir a la intensificada, pedir más información y eventualmente analizar la posibilidad de hacer un reporte de operación sospechosa. Por ahora me van siguiendo, ¿hay alguna duda? Me interesa que no se pierdan en el hilo de lo que voy diciendo. ¿Van pudiendo seguir la exposición sin problemas? Buen día, ¿Sigo? ¿me escuchan? Sí, Bueno, un gusto, Pablo Argenti, acá hablando. un Eh, gusto, Pablo. Igualmente, iba a hacer la consulta al final de la charla, que es muy oportuna, pero capaz que la podemos mechar. Te cuento un poco cómo me pasa a mí una situación que, si bien me dedico a la parte judicial y demás, la vuelta de la vida me ha abocado que hago remates ganaderos, ¿tá? Sí. Pero es lo que se llama en la guerra el martillo contratado. O sea, tú estás rematando públicamente, pero en este caso es un escritorio rural que factura, es el que brinda el servicio, a vos te pagan los honorarios por el accionar, vamos a decir, por bajar el martillo. O sea, no es que está facturando el rematador en sí la compra-venta del ganado. Es un escritorio rural, hay muchos de lo que te estoy diciendo, con nombres y apellidos, que algunos sí son rematadores y ellos mismos son los sujetos obligados, y otros son estos supuestos que hay un martillo contratado y que bueno, no es que haya un blanco, pero hay distintas lecturas, por decirlo así. No Eh, sé si fui claro. sí, me pareció entenderte bien. Decime una pregunta para estar 100% seguro. ¿Quién te paga a ti? ¿Cómo Me es? paga la empresa que me contrata el martillo. Yo le facturo servicios y ellos obviamente me pagan. Y ellos son una empresa que, Consignataria de ganado. yo lo que te recomiendo en esta situación, y es como vos decís, es una situación que he visto frecuentemente, es que hagas una consulta ahora al final de la presentación, cuando veamos la página web de la Senaclaf, es importante que la hagas y que haya una resolución clara en relación, la consulta que tú hagas va a ser analizada por un equipo de abogados, contadores y escribanos de la Senaclaf y te van a dar una Bueno, respuesta. Demora, no es rápido, como toda situación requiere un análisis, son muchos profesionales que lo analizan, pero 20, 30 días puede demorarte, pero te da una posición oficial de la Senaclaf en el sentido de que después, de acuerdo a lo que te contestemos, en general vamos a usar el criterio que utilizamos para contestarte y además va a servir para poder aclararles a otros que están en la misma situación que tú. Porque no me quiero jugar porque en realidad me genera dudas interpretativas, porque el concepto de cliente es uno, que está en el artículo primero, entonces eh, eh, el artículo Francisco, primero del decreto dice claramente cliente, persona que utiliza o adquiere de manera frecuente o ocasional un producto o servicio puesto a disposición de los sujetos obligados. Tú acá estás haciendo el remate, pero en realidad no estás haciendo, o sea, me cuesta darme cuenta porque tú no le facturás, tú le facturás al escritorio y el escritorio claro, es el que servicios, y quien factura al comprador, al vendedor, el que pasa la plata, el que se deposita, el que recibe transferencias, es todo el escritorio consignatario. Mm. O sea,
Entonces se forma como una nube en ese aspecto que hemos hablado en los remates con los colegas que facturan servicios, ¿no? Como te digo, porque hay de los dos escenarios. Sí, Hay sí, escenarios donde el propio dueño del escritorio consignatario remata y hay otro como nosotros que hacemos la acción, efectuamos el remate público, pero estamos contratados. ¿Tá? Pero bueno, era dejarla plasmada, obviamente le voy a es hacer una muy llegar la buena consulta y pregunta. así sigas tú la Es presentación. una muy buena pregunta y quiero que haya una respuesta oficial de la SENACLAF porque Perfecto. en nuevas capacitaciones quiero que ese punto esté claramente definido. En el caso de los rematadores, en la SENACLAF no hay ninguno de los fiscalizadores que sea rematador. Sí habemos abogados, escribanos, contadores. Entonces, en algunas actividades tenemos más conocimiento porque nosotros mismos realizamos. En el caso de los rematadores dependemos mucho de las problemáticas que a ustedes se les presentan para poder analizarlas adecuadamente y dar una contestación, porque obviamente ustedes tienen mucho más conocimiento de lo que es el rematador que nosotros, que no nos dedicamos a eso. Nosotros lo que tratamos con estos cursos de capacitación, en el caso de ustedes, es darle el conocimiento que sí tenemos y somos especialistas en prevención de lavado de activos, para que ustedes que tienen el conocimiento de lo que realizan todos los días por ser rematadores, puedan aplicar lo que le decimos de la mejor manera. Y cuando surgen dudas interpretativas, bueno, tratar de utilizar el mecanismo de la comisión de consultas para que dé las contestaciones adecuadas y de mayor certeza a todas las situaciones que puedan ser un poco grises. Francisco, te agradezco, lamento la interrupción por la No, demora no, con los no, colegas, fue muy pero útil. sigue adelante. Puede haber sido útil para otros que me están escuchando y otros que sin escucharme están en la situación y que les genera dudas si tienen o no que hacerlos. Entonces, Perfecto. hagamos la consulta, la comisión de consultas. Te voy a mostrar cómo hacerla y de esa manera aclaramos el tema. Bien, buenísimo, seguimos. Bueno, entonces estábamos viendo las situaciones. Habíamos visto primero que estamos en el análisis de riesgo. Y en el análisis de riesgo, en principio, si era bancarizado por medio de pago electrónico, porque nos contestaba eso el mejor postor, era en principio un riesgo bajo. Pero después analizamos todas las situaciones del artículo 13, porque si una sola de estas situaciones nos contestan que sí, el riesgo bajo baja y automáticamente vamos a un riesgo alto y tenemos que realizar una debida diligencia intensificada. Ya vimos una por una las situaciones del artículo 13 y con esto, con el análisis de estos dos artículos, podemos realizar un análisis de riesgo que no necesariamente tiene que ser una matriz de riesgo, aunque si la quieren hacer a través de un Excel, bienvenido sea. Pero el que no se maneja muy bien con el Excel y quiere hacerlo a través de un Word, lo único que tiene que hacer es con el juego de estas dos normas, haciendo la primera pregunta, ¿cómo se realiza el pago? Y si el pago es bancarizado, en principio dice, bueno, en principio, de acuerdo a lo que contesta el mejor postor, el pago va a ser todo bancarizado, por lo tanto, presumo un riesgo bajo, paso a realizar las preguntas del artículo 13 y si en ningún caso se me da que el mejor postor conteste que sí, tengo que presumir y no hay elementos que yo considere que me llamen la atención, entonces concluyo que el riesgo bajo y por lo tanto realizo una debida diligencia simplificada. En 3, 4 carillas, en un informe en Word, pueden realizar el análisis de riesgo y para nosotros va a ser válido. Por lo tanto, tengan presente estas dos normas y utilícenlas porque en el 99% de los casos los va a guiar correctamente hacia cómo hacer la debida diligencia y realizarla correctamente. ¿Cuándo es que tenemos que realizar el reporte de operaciones sospechosas? Hacemos un análisis de riesgo y, por ejemplo, podemos llegar a concluir que el riesgo es alto. Entonces, le pedimos
al mejor postor más información. Y notamos que ese mejor postor es reacio o nos entrega información que nos dificulta entender el origen de fondos, no nos da información que es necesaria para poder realizar la debida diligencia y por lo tanto no aclaramos la situación, sino quedamos con más dudas que certezas sobre quién es esta persona que es el mejor postor y que está adquiriendo en remate los bienes rematados. ¿Qué dice en concreto sobre este tema la normativa? Reporte de operaciones sospechosas. Se debe informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay las transacciones realizadas o no. Pueden haberse tentado y no se realizar. En el caso de ustedes, esta situación es más difícil porque en el caso de ustedes lo que pasa es que ustedes tienen un mejor postor después que se bajó el martillo. Por lo tanto, siempre la operación se realizó, el remate se realizó. Después de ustedes tienen un tiempo de 20 días hábiles para poder terminar de realizar el análisis de riesgo y la debida diligencia. Entonces, se debe informar a la UIAF las transacciones realizadas que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como las transacciones que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud a efecto de prevenir los delitos de lavado de activos tipificados en los artículos 30 a 33 de la Ley de Lavado de Activos y de prevenir el delito de financiamiento del terrorismo. Es decir, que estas situaciones que hay que reportar son las que son superiores a una debida diligencia intensificada, a un riesgo alto. Es algo que es más grave, que nos llama mucho la atención porque el mejor postor nos está retaseando la información, está actuando de una manera extraña y ustedes que conocen su negocio saben cuando se dan esas situaciones extrañas que les son no habituales. Acá hay algo raro, acá hay algo que no me cierra y le pido información y no me la da. Y bueno, en esas situaciones ustedes tienen que plantearse realizar el reporte de operaciones sospechosas dándole toda la información a la UIAF para que pueda determinar si es una situación que amerite el pasaje a la justicia penal. Acá de aclarar, y esto es muy importante, que todo lo que ustedes dan, que el reporte de operaciones sospechosas que ustedes realizan es absolutamente confidencial. Ni siquiera la CENACLAF está en conocimiento de los reportes de operaciones sospechosas que se presentan. Es absolutamente para evitar de que se dejen de realizar reportes de operaciones sospechosas porque el sujeto obligado, ustedes dicen, no, pero yo tengo miedo de realizarlo. Lo que podemos decir es que tienen una total garantía de la absoluta confidencialidad que tiene ese reporte de operaciones sospechosas. Lo único importante a tener claro es que se debe dar la información muy bien detallada y para eso les recomiendo entrar en la página de la UIAF en donde está muy detallado cómo se tiene que realizar este reporte de operaciones sospechosas. En nuestra página web está, pero como es algo que se presenta ante la UIAF del Banco Central del Uruguay, les aconsejo que miren la página directamente de la UIAF ante la duda que tengan de poder tener que presentar este reporte de operaciones sospechosas. Y ahora pasemos a la debida diligencia. Habíamos visto el análisis de riesgo que teníamos 3 tipos de riesgo: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Para el caso de riesgo bajo, la debida diligencia que tienen que realizar es una debida diligencia simplificada
y está en el artículo 56 del decreto 379-018. Y acá quiero hacer una aclaración que no la hice en su momento cuando hablé del marco normativo, pero que creo que es fundamental. En mi experiencia, si ustedes me preguntan, bueno, pero ¿cuál es la norma que yo tengo que tener y que para poder realizar el análisis de riesgo y la debida diligencia tengo que tener presente? Porque vos, Francisco, mencionaste unas cuantas normas y bueno, son demasiadas y me entrevero un poco. Bueno, el documento legal, el documento normativo que ustedes tienen que tener siempre a mano es el decreto 379-018. Es con ese documento que ustedes realizan el análisis de riesgo y la debida diligencia. Y repito, ¿qué es importante de este decreto? La primera parte que tiene la parte general y el capítulo específico de los rematadores. Ahí está todo lo que ustedes necesitan saber para poder realizar adecuadamente este trabajo. Y ahí va a haber un artículo que es el 56 dedicado a cuáles son la información que le tengo que pedir al mejor postor cuando el riesgo bajo y tengo que realizar una debida diligencia simplificada. Si el mejor postor es una persona física, datos identificatorios, que son nombre, apellido completo, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad y domicilio. Tengo que determinar, y cuando digo determinar lo tengo que preguntar expresamente y dejar constancia que lo pregunté, determinar si el cliente actúa a nombre propio de un tercero y en este último caso verificar la representación, identificar y verificar la identidad de ese tercero. Tengo que identificar además al beneficiario final, porque podría ser que alguien actuara por otra persona, pero no necesariamente fuera el beneficiario final. Entonces, una cosa es determinar si se actúa a nombre propio de un tercero y en segundo lugar determinar, pero ¿quién es el beneficiario? ¿Quién es la persona última que se beneficia de esto, que está detrás de todo esto? Tienen que hacer la pregunta. Identificar al beneficiario final de la operación y tomar medidas razonables para verificar su identidad, tales como la obtención de una declaración por escrito del beneficiario final. Sigamos con la debida diligencia simplificar. Tenemos que verificar las listas confeccionadas en función de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Dónde está esto? Está en la página web de la SENACLAP. Es decir, que tienen que ver quién es el mejor postor y hacer la búsqueda a través de la página web. Buscan Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ponen el nombre de la persona, se fijan la fecha en que están realizando, que no puede ser 20 días con más de 20 días posteriores al momento que se realizó el remate, e imprimir lo que sale, que seguramente sea que el cliente no sea un terrorista, por ejemplo. Porque si resulta que hay... el cliente tiene el mismo nombre que alguien, ustedes tienen que lograr el descarte. ¿Me explico? Bueno, no, mi cliente no es con algún otro elemento de información, tienen que descartar. Y si el cliente es una persona jurídica, cuando ustedes realizan la debida diligencia simplificada, se les pide que verifiquen la constitución de esa persona jurídica y la representación, identificar y verificar la identidad del representante, el objeto social de la persona jurídica, el giro habitual de negocios y estructura de propiedad y control. Ya voy a hacer la aclaración que todo esto que estoy diciendo está en los formularios que nosotros elaboramos y están en nuestra página web de SENACLAP. Esos formularios para poder realizar la debida diligencia no son obligatorios, pero los ayudan a ustedes a no cometer ningún error cuando realizan la debida diligencia. Hace poco fiscalicé a un sujeto obligado de otro sector, no era un rematador, y cuando analizamos los incumplimientos que había realizado,
y que dieron lugar a la imposición de una sanción. Intercambiando, le dije, tú te das cuenta, ¿no? En realidad los errores que cometiste es porque no usaste el formulario que nosotros tenemos en la página web de Senaclad, porque si lo hubieras utilizado no te hubieras olvidado de hacer algunas preguntas básicas, como si actúa a nombre propio de un tercero, quién es el beneficiario final y anotarlo. Entonces él me dijo, tenés razón, por no usar el formulario tengo una sanción ahora. Entonces, el consejo que le doy es usen los formularios que nosotros tenemos para ustedes, para el sector rematadores, para poder realizar la debida diligencia. Ese formulario no es obligatorio, pero los ayuda a no cometer errores. Siguiendo, vimos la debida diligencia simplificada, pasamos a la debida diligencia normal, que está en el artículo 55 del decreto número 379018. Si el mejor postor es una persona física, los datos identificatorios son un poco más que para la debida diligencia simplificada. Nombre y apellido completo, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, domicilio, y acá se le agrega profesión, oficio o actividad principal que hay que preguntarle. Si es una persona jurídica, denominación, fecha y lugar de constitución, domicilio, actividad principal, nombre y apellidos y documentos de identidad de los socios o accionistas que posean como mínimo el 15% del capital integrado o su equivalente o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerzan el control final sobre una entidad, datos identificatorios de los directores y número de RUT. Como pueden ver, al ser la debida diligencia normal un riesgo mayor que el caso de la debida diligencia simplificada, se están pidiendo más información al mejor postor. ¿Qué más se lo solicita? Documentación que acredite la representación de la sociedad, identificación del representante, sea este una persona física o una persona jurídica. Los mismos recaudos cuando el mejor postor es un fideicomiso, una fundación o una asociación civil. Y para estos casos de que el mejor postor sea un fideicomiso, una fundación o una asociación, para el caso de que no estemos en presencia de un riesgo alto y una debida diligencia intensificada, alcanzará con una carta del administrador del fideicomiso o patrimonio de afectación independiente declarando que realizó satisfactoriamente los procedimientos de debida diligencia, debiendo establecerse el origen de los fondos aportados, así como el beneficiario final. Para el caso de que el mejor postor sea una sociedad constituida en el extranjero, que no haya constituido representación en el Uruguay y que además no desarrolle su objeto en forma habitual en el territorio de la República, no sé, será el caso puntual de, me imagino yo, por poner un ejemplo en voz alta, un remate que se realiza cerca de la frontera y viene una persona que está constituida en el extranjero, un brasilero, un representante de una empresa brasilera a ofertar. Supongo que será la situación prevista. Se le deberá requerir certificado de vigencia de la sociedad cuya fecha de expedición no podrá ser mayor a 90 días. O sea, este certificado es del país de origen. O sea, hay que pedirle, bueno, pero acredítame que la sociedad está legalmente constituida, que está vigente. El que podrá ser emitido por el registro público correspondiente del país de origen o el agente registrado de ese país de origen de la que se admitiéndose la opinión legal de un estudio jurídico. Son situaciones muy poco comunes, pero la norma las prevé porque se les pueden dar en la práctica. En caso de requerirse por parte de la Senaclad, se deberá legalizar y apostillar y traducir los documentos que en cada caso correspondan. En principio, no pedimos que se haga esto, pero podemos llegar a pedir que sea necesario, si es de un país si la Senaclad considera que es necesario
que se presente la documentación legalizada, apostillada y traducida, tenemos la facultad de pedírselo. En principio, le pedimos fotocopia simple de la documentación. Seguíamos en el caso de debida diligencia normal, tanto para clientes personas físicas como para clientes personas jurídicas. Hay que determinar si el cliente actúa a nombre propio de un tercero y en este último caso verificar la representación e identificar y verificar la identidad de ese tercero. Hay que identificar al beneficiario de la operación y tomar medidas razonables para verificar su identidad. Hay que realizar la búsqueda en las listas confeccionadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También tendremos que realizar una búsqueda de antecedentes de las personas físicas o jurídicas en fuentes públicas o privadas. Esto, lo más común es googlearlas. Eso es, en general, es lo que hemos visto que la gente hace y nosotros lo aceptamos. Googlear da información porque si existe algún problema con esa persona, con temas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, en la primera o segunda página de googleando el nombre de esa persona aparece. Ustedes tienen que imprimir eso y que sea realizado en las fechas que ustedes tienen para realizar la debida diligencia. Acuérdense que si se da sinonimia con el cliente, ustedes tienen que lograr el descarte correspondiente. Eso es fundamental. Tienen que tomar medidas razonables, tales como la obtención de una declaración por escrito para determinar si el cliente o el beneficiario final es un PEP. En el caso de Uruguay, si el cliente es un uruguayo, nosotros tenemos la lista que está en nuestra página web de la CENACLAF, en donde ustedes lo pueden confirmar e imprimir ese documento. Hacen la búsqueda, buscan si es PEP o no e imprimen el documento. Pero si es del exterior, obviamente hay países que no llevan estos registros. Bueno, la forma que tiene de cumplir con esta obligación es conseguir una declaración por escrito del beneficiario final o el cliente para determinar que les dice que sí es o no es PEP. Sin perjuicio de que ustedes también realicen las búsquedas googleándolo para ver si les aparece algo que les llame la atención. Y ahora pasamos a la debida diligencia intensificada. Esta situación es cuando el riesgo es alto y por lo tanto tienen que realizar una debida diligencia intensificada. El artículo que fundamenta esto es el artículo 57 del decreto 379-018, que lo que establece que además de todo lo que tuviste que hacer en la debida diligencia normal, si es un riesgo alto, tenés que agregar lo que surge de este artículo. Tienen que hacer, por lo tanto, todo lo que se establece en el artículo de debida diligencia normal y agregar lo que específicamente se establece en este artículo 57. ¿Qué les pide? Además de todo lo anterior, volumen de ingresos o explicación razonable o justificación sobre el origen de los fondos manejados en la transacción. Tienen que saber el origen de fondos. Esto es fundamental. Y no solo lo tienen que saber ustedes por la explicación que da, sino que la persona lo tiene que acreditar de alguna manera. No es solo preguntarle, es también acreditar. Estado civil de todas las personas físicas identificadas. Si la persona es casada o se encuentra en unión concubinaria, nombre y apellido completo y documento de identidad del cónyuge o concubino. ¿Por qué se pide esta información? Porque estamos ante un riesgo alto y por lo tanto hay que pedir más información. Obtener una declaración de regularidad fiscal. El sujeto obligado deberá obtener, además, una declaración jurada del cliente manifestando que está en cumplimiento con sus obligaciones tributarias o que su actividad está exonerado de tributos. Es decir, este requisito lo pueden hacer haciéndole firmar un documento al sujeto, al cliente, manifestando que está en cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con esto cumplen con el requisito.
Pero la regularidad fiscal también tienen otras formas de acreditarlo, a través de la presentación de copias de declaraciones juradas presentadas ante la Administración Tributaria, con una constancia emitida por la Administración Tributaria que establezca que el cliente se encuentra al día con sus obligaciones tributarias, y si lo anterior no fuera posible, se admitirá una carta emitida por los profesionales que lo asesoran en materia tributaria. Es decir, que la regularidad fiscal la pueden lograr por 4 maneras. La más sencilla es la primera, pidiéndoles que les firme una declaración jurada que está al día en el pago de sus tributos. Para el caso de clientes, mejores postores que sean personas jurídicas, tienen que agregar las copias certificadas de las declaraciones juradas ante el Banco Central del Uruguay, en aplicación de lo dispuesto por la Ley 18.930 y la Ley 19.484, que en relación a las personas jurídicas es información que se le entrega al Banco Central diciendo quién es el beneficiario final detrás de la estructura jurídica. Y acá terminamos la debida diligencia. Quiero volver a recalcar que para realizar la debida diligencia tenemos los formularios que elaboramos nosotros, que no son obligatorios, pero que son fundamentales para no cometer errores y poder lograr hacer las cosas adecuadamente y lograr de que si son fiscalizados, que el expediente salga con archivos sin sanciones. Acá en el punto 9 lo que quiero mencionarles muy brevemente es cuáles son los pasos que se siguen en el procedimiento administrativo sancionatorio. Si tienen la mala suerte de ser fiscalizados por la SENACLAF, los pasos que se dan son los que les paso a detallar. En primer lugar, decirles que la fiscalización puede ser in situ o extra situ. In situ es cuando nosotros vamos a las oficinas de ustedes. Es muy raro que eso pase al día de hoy, que está en vigencia el domicilio digital ante la SENACLAF. Lo que generalmente hacemos es lo que se denominan fiscalizaciones extra situ. Es decir, realizamos toda la fiscalización poniéndonos en contacto con ustedes a través del domicilio digital que ustedes establecieron ante la SENACLAF. Una vez que nos ponemos en contacto con ustedes por correo, le decimos: usted está siendo sometido a un procedimiento fiscalizatorio ante la SENACLAF, le voy a solicitar que me mande un listado de las operaciones que como rematador intervino, y a partir de ahí le selecciono algunas operaciones en las que intervinieron y le pido el análisis de riesgo realizado y la debida diligencia también realizado. De algunas operaciones que elijo, y la SENACLAF también aplica un enfoque basado en riesgos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ir a las operaciones que nosotros consideremos en las que ustedes intervinieron que son de mayor riesgo. Les vamos a pedir las operaciones que nosotros consideremos que ustedes realizaron y que son de mayor riesgo. Ejemplo, que les haya adquirido un PEP. ¿Qué quiere decir? Con esto tienen que decir: no quiero saber nada con un PEP, porque no. Lo que tienen que hacer es realizar adecuadamente los controles. Y si el cliente, el mejor postor, es un PEP, le hacen una intensificada, determinan que el riesgo es alto porque es un PEP y realizan todos los controles. Entonces, en primer lugar, les pedimos el análisis de riesgo y la debida diligencia cuando nos ponemos en contacto con ustedes pidiéndoles de algunas operaciones que nos manden esa información. Por eso es tan importante lo que les dije, que vayan guardando todo en PDF en su computadora, porque después cuando nosotros les pedimos las cosas es mucho más sencillo y ustedes pierden mucho menos tiempo. Luego de que recibimos esa información, los fiscalizadores hacemos un informe de fiscalización. Básicamente, en el informe de fiscalización analizamos toda la información que nos enviaron, analizamos si realizaron adecuadamente
el análisis de riesgo y determinaron correctamente el riesgo de esa operación, y después analizamos si la debida diligencia que realizaron cumple con todos los elementos de los cuales debía cumplir. En función de eso hacemos un informe y ponemos cuáles son los casos en que en cada operación, si existieron, hubieron incumplimientos y cuáles fueron las normas violadas, siempre y cuando hubieran habido incumplimientos. En caso de haberse detectado incumplimientos que pueden dar lugar a la aplicación de sanción de apercibimiento o observación, se dará vista al interesado con plazo de 10 días hábiles. Nos ponemos en contacto con ustedes a través del domicilio electrónico, le mandamos todo el expediente para que puedan leerlo íntegramente hasta lo que se lleva hecho a ese momento, les damos el informe de fiscalización que está incluido en el expediente para que puedan ver todas las observaciones que encontramos y los incumplimientos que vimos de acuerdo a la normativa. Los notificamos de esta vista otorgada y les damos un plazo de 10 días hábiles para que ustedes se puedan defender. Es decir, no estoy de acuerdo con el informe de fiscalización, entonces presentan un escrito, rebaten lo que consideran que tienen que rebatir y tienen la posibilidad también de presentar prueba y pedir que se diligencie la misma. En caso que hubieran pedido que se diligencie prueba, la misma se diligenciará. Posteriormente a ello, es decir, ustedes evacuaron la vista, presentaron sus descargos, ofrecieron pruebas, la prueba se diligenció, pasa a la asesoría jurídica de la CENACLAF, quien hace un informe. Y a partir de ese informe termina saliendo la resolución del jerarca con la resolución del procedimiento administrativo, que podrá dar lugar a un archivo con recomendaciones, a una sanción de apercibimiento, a una sanción de observación o a una sanción de multa. Se le notifica de esta resolución y luego de que se termina el procedimiento administrativo fiscalizatorio, es importante que ustedes puedan tener vías para seguir luchando. Están los recursos administrativos ante esa resolución definitiva, que si les impuso una sanción no van a estar de acuerdo y la querrán rebatir, interponen los recursos de revocación y jerárquico, y eventualmente, si la administración se mantiene en su posición, tienen la posibilidad de ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para lograr la anulación de esa resolución. Nota: en caso que los incumplimientos detectados puedan dar lugar a la aplicación de una sanción de multa, la vista se dará luego del informe de la asesoría jurídica en la que se fijará el monto de la misma. Básicamente, este es de forma muy esquemática el procedimiento administrativo sancionatorio, para que ustedes lo tengan claro, porque a veces uno se siente medio perdido. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? En estos puntos que les acabo de relatar, básicamente los puntos que se van dando en un procedimiento administrativo fiscalizatorio. Y ahora el punto 10 trata sobre las sanciones. Las sanciones están establecidas en el artículo 13, inciso 5 quinto de la ley 19.574. ¿Qué dice básicamente? Que el incumplimiento de las obligaciones previstas para los sujetos obligados por el artículo 13, es decir, ustedes como rematadores están en este artículo 13, inciso quinto de la ley 19.574, determinará la aplicación de sanciones por parte de la CENACLAF. Dichas sanciones se aplicarán, y acá hay criterios que hay que tener en cuenta para aplicar las sanciones por la CENACLAF. Dichas sanciones se aplicarán apreciando la entidad de la infracción, o sea, la envergadura que tiene la infracción que cometieron. Se apreciará también tomando en cuenta los antecedentes del infractor,
¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden haber sido fiscalizados hace 3 años y terminó con una observación o un apercibimiento. Tienen más probabilidades que en el futuro de esa fiscalización sean vueltos a fiscalizar a ver si aprendieron a hacer las cosas correctamente. Y si siguen manteniendo incumplimientos iguales a los de la primera fiscalización, la sanción va a ser de superior nivel. Entonces, dichas sanciones se aplicarán apreciando la entidad de la infracción, como ya dije, es decir, la envergadura que tiene la misma, los antecedentes del infractor y consistirán en apercibimiento, observación, multa o suspensión del sujeto obligado cuando corresponda en forma temporaria o con previa autorización judicial en forma definitiva. La realidad del hecho es que nunca hemos llegado a una suspensión provisoria o definitiva. Las sanciones que hemos impuesto a los sujetos obligados en los 8 años que yo estoy en la oficina de fiscalización es apercibimiento, observación o multa. Las suspensiones temporarias no podrán superar el límite de 3 meses, pero como ya les dije, no hemos aplicado ni suspensiones temporarias ni suspensiones definitivas. En cuanto al monto de la multa, se graduará, y acá están los criterios que se toman en cuenta para determinar la multa a aplicar en caso de incumplimientos graves. El monto de la multa se graduará entre un mínimo de 1.000 unidades indexadas y un máximo de 20 millones de unidades indexadas. Según las circunstancias del caso, se analiza el caso concreto, los incumplimientos que hubieron, qué gravedad tuvieron los mismos, la conducta que tuvo el infractor y el volumen de negocios habituales del infractor. Es decir, es un elemento más que se toma en cuenta para fijar la sanción, el volumen de negocios que tienen ustedes en su empresa. Y ahora quiero, acá, como el punto 11 es la página web de la CENACLAF, que les digo que es muy útil. Vamos a entrar, acá como pueden ver, en la página web distintos links, el link de la página, el registro de sujetos obligados no financieros, el del domicilio electrónico, cómo se realizan las consultas ante la CENACLAF, los formularios de debida diligencia que no son obligatorios pero son muy útiles, las guías y material de referencia de GAFI para el sector no financiero, las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que puedan hacer las búsquedas, el reporte de operaciones sospechosas que pueden entrar acá o en la página web del Banco Central de la UIAF, donde está más específico este tema, las fuentes de información abiertas de personas físicas y jurídicas para que puedan realizar las búsquedas y los cursos y seminarios que damos por los cuales les damos diploma. Acá están todos los links, pero vamos a entrar directamente a las páginas porque les quiero mostrar todo esto para que lo puedan ver. Compartiendo, dejemos de compartir acá y volvamos a compartir. Entremos acá. ¿Están pudiendo ver la página Google? ¿La están pudiendo ver? Sí, sí. Sí, Perfecto. correcto. Sí, claramente. Bueno, acá estamos en la página Google. ¿Qué quiero hacer yo ahora? Bueno, quiero entrar en la página de CENACLAF. Muy sencillo. Pongo la palabra CENACLAF. Ahí donde dice Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado, 3 puntos suspensivos en nuestra página. Cliqueamos. Esta es la página inicial de la CENACLAF. ¿Qué me interesa en este momento mostrarles? Ven acá 3 pestañas, sujetos obligados, ciudadanos y publicaciones y documentos. Vamos a sujetos obligados, que es la situación de ustedes. Cliqueamos ahí. Y vamos a ver qué hay en esta página. En primer lugar, registro actualizado de los sujetos obligados. En el caso de ustedes no se tienen que inscribir, si no me equivoco, en este registro de sujetos obligados, porque la información nos la da
el registro de rematadores que lleva el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, si no me equivoco, o está en la Asociación Nacional de Rematadores. La norma habla del Ministerio de Trabajo, pero bueno, es información que en principio ustedes no tienen que inscribirse en este registro, por lo tanto, acá no me interesa. Acá tienen el link del domicilio electrónico. Esto es para aquellos que todavía no hicieron el trámite del domicilio electrónico, entran en esta pestaña, como pueden ver, y acá está todo explicado cómo hay que hacer para hacer el trámite, para inscribirse en el domicilio electrónico. Tienen tutoriales, preguntas frecuentes para sacarse todas las dudas que puedan tener. Para aquellos que todavía no hubieran hecho el trámite del domicilio electrónico, que es fundamental y es un incumplimiento si no lo tienen hecho. Acá está lo que hablábamos hoy más temprano, las consultas ante la CENACLAF. Todo tipo de dudas que ustedes puedan tener en relación a la normativa de prevención de lavado de activos que se les aplica a ustedes, pueden realizar la consulta, entran acá están los criterios que se utilizan y toda la información necesaria para poder realizar esa consulta. No les va a resolver una situación urgente que tengan que resolver, pero sí como esta duda que tienen o cualquier otra que les pueda surgir, que no es urgente, pero es importante que la resuelvan. No tiene costo esta consulta y la CENACLAF se expide a través de una comisión de consultas. Por lo tanto, creo que es muy útil para sacarse dudas, ir haciendo las consultas que consideren del caso que tengan que ver con la interpretación de la normativa de prevención de lavado de activos, que les genere dudas y siguen el procedimiento establecido acá. Por otro lado, tenemos acá los formularios de debida diligencia. Formulario fundamental, no es obligatorio, vuelvo a repetirlo, pero este formulario los ayuda a no cometer errores. Vamos a entrar en la parte rematadores. Acá está, guía formularios para la debida diligencia. Entran ahí adentro y tienen todos los formularios en relación a los rematadores. En primer lugar, tenemos el instructivo de cómo se utiliza el formulario, con información muy útil y valiosa de cómo ir llenando estos formularios. El instructivo los ayuda muchísimo a llenar correctamente el formulario, les saca las dudas que pudieran tener. Acá lo estoy abriendo el instructivo para que ustedes lo puedan ver. Está demorando más de la cuenta, acá lo abrió. ¿Lo están pudiendo ver? ¿Están pudiendo ver el instructivo? No, no se está viendo, ¿no? No ven vemos la página de no, la página de CENACLAF, está la de las demorando, descargas. pero sí se dieron cuenta dónde hay que ir para verlo, ¿correcto? Eso sí lo pudieron hacer, ¿no? Yo lo tengo, lo estoy viendo, pero debe haber un tema de delay que a ustedes no les abrió todavía el instructivo. No, no debes de estar compartiendo el Word, debes de estar compartiendo Google y no el Word. Bueno, lo que me importa no es tanto ver el instructivo, era a título informativo para que pudieran saberlo. Lo que me importa es que sepan de dónde descargarlo. ¿Eso quedó claro? Están pudiendo ver la página, ¿no? Ahora. Sí, correcto. Perfecto. Entonces, acá tienen 6 formularios hechos por la CENACLAF, porque acuérdense que primero tenían que hacer el análisis de riesgo, y ahí les iba a determinar riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. Y tienen 2 tipos de clientes, cliente persona física o cliente persona jurídica. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Hicimos 6 formularios, 3 para persona física y 3 para cliente persona jurídica. Uno para riesgo bajo, persona física, otro para riesgo medio, persona física, y otro para riesgo alto, persona física. Y después hicimos 3 formularios más, uno para riesgo bajo, persona jurídica, uno para riesgo medio, persona jurídica, y uno para riesgo alto, persona jurídica. Es decir, que si ustedes realizaron correctamente el análisis de riesgo,
van al formulario respectivo. Ejemplo, les dio que hicieron el análisis de riesgo de un cliente persona jurídica que era de riesgo alto. Vienen acá a los formularios e imprimen el formulario para persona jurídica riesgo alto. Y el formulario los va guiando de todo lo que ustedes tienen que preguntarles y evita de que se olviden de hacer alguna pregunta importante. Obviamente no es solo el llenado del formulario la debida diligencia. El formulario es un documento que los ayuda a pedir la información, pero en algunos casos acuérdense que es necesario que la persona les acredite lo que está diciendo. Por ejemplo, el origen de fondos, para darles un ejemplo, no es solo que le diga de dónde salió la plata, sino que de alguna manera lo acredite, cuál es el origen de esa plata, para que ustedes puedan poner un documento respaldante que acredite lo que la persona les dijo. Entonces, el formulario los va a ayudar a no cometer errores y saber hacer las preguntas pertinentes. Este formulario fundamental. Después acá tienen guías de apoyo. Acá en guías de apoyo tienen la evaluación nacional de riesgo que hizo el Uruguay, hemos realizado guías de señales de alerta para distintos sectores, todavía no hemos realizado el de rematadores, en su momento realizaremos una guía de señales de alerta para rematadores para que los ayude a ustedes a cuando realizan el análisis de riesgo, utilizan dos normas básicamente, que son el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19574 y el artículo 13 del decreto 379-018, agregarle además esta guía de señales de alerta para el sector rematadores, que la estaremos elaborando a la brevedad para darle más elementos para determinar el riesgo de su cliente. ¿Y qué más tenemos? Acá tenemos la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Acá son las comunicaciones, que no es lo que me interesa, porque no tienen que realizar la búsqueda en las comunicaciones, sino acá en fuentes abiertas. ¿Ven donde estoy apretando fuentes abiertas? Acá entran y acá tienen la lista PEP. Entran acá adentro y ponen el nombre del cliente. Imprimen el documento y les surge la no coincidencia y ya tienen la seguridad que si la persona es uruguaya y no está en este listado, no es PEP y ustedes con este documento lo acreditan. Acá está la lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde realizan la búsqueda que la normativa les exige. Entran acá adentro, ponen el nombre de la persona e imprimen el documento. Es importante que cuando impriman el documento surja la fecha del momento en que hicieron la búsqueda. ¿Por qué? Porque si no surge la búsqueda, nosotros podemos interpretar que la búsqueda la hicieron ayer y no en el momento que la deberían haber realizado. Acá tienen la lista de países no cooperantes de Gafi, por si el cliente es una persona jurídica que viene de alguno de esos países. Acá tienen la lista de países con baja o nula tributación. Acá tienen la lista de personas designadas por la oficina, una lista de la OFAC, que si ustedes quieren la hacen, que no es obligatoria, pero son listas que si ustedes quieren van aplicando para tener más información del cliente. Sobre todo cuando les surge alguna información, es bueno realizar en más de una lista para poder estar seguros a ver a qué situación se están enfrentando. Por lo tanto, como pueden ver, la página web de la SENACLAF, nosotros le estamos dando bastante publicidad para que tengan claro que si entran a la página de la SENACLAF tienen muchos elementos que a ustedes los puede ayudar a realizar correctamente su trabajo. Y estos serían básicamente los temas que me interesaron poder intercambiar con ustedes. Espero que me hayan podido seguir en la exposición que realicé.
Si hay alguna pregunta que ustedes me quieran hacer, estoy abierto a que me la hagan. Y bueno, los escucho si alguien tiene algo que comentarme o que se perdió en algún momento o hay algo que no le quedó claro. Francisco, de mi parte, perdón, hola. Sí, escucho. Francisco, de mi parte, por supuesto, agradecerte el tiempo, obviamente mucha información para digerir y hacer un poco el clic. Me quedó claro entonces mi consulta que yo te hacía, la hago directamente en la web, ahí donde tú marcaste, donde se inicia el trámite, ¿correcto? Correcto, hacela de esa manera porque conviene que si no tengo el 100% de certeza, yo soy abogado y escribano, pero obviamente la normativa, el decreto 379018, a nosotros nos genera a veces muchas dudas interpretativas. Hemos ya señalado que debería ya realizarse una modificación integral del decreto. Vamos a ser realistas, en este gobierno no se va a realizar, ya estamos en etapas en donde estas cuestiones ya no se pueden ver, quedará para el próximo gobierno, sea del partido que sea, que bueno, volverles a plantear la necesidad de cambiar el decreto y adaptarlo, porque a veces en la interpretación del decreto nos surgen dudas interpretativas que son importantes. Y habiendo una comisión de consultas en la SENACLAB, salvo que yo tenga 100% de certeza en lo que les estoy diciendo, prefiero no decir mi posición si tengo dudas, y en la pregunta que tú me hiciste se me generó dudas porque no queda muy claro, parecería no ser tu cliente y la norma habla de cliente, entonces prefiero que sea la comisión de consultas la que conteste esa pregunta. Está perfecto, Francisco. De mi parte, bueno, volver a agradecer y dejo pie a los colegas que tendrán, calculo, algunas preguntitas. Muy amable, gracias. De nada. Básicamente a mí lo que más me importa de esta presentación, soy absolutamente consciente, yo bueno, soy especialista en el tema, pero trato de hacer especial hincapié en dar algunos conceptos básicos. No pretendo de que todo de lo que les haya dicho les haya quedado todo, después tendrán que procesar, mirar un poco el decreto, sobre todo la parte general del decreto y el capítulo específico de rematadores. No se lean toda la normativa, sino vayan a eso, porque eso es lo importante. Como importante el análisis de riesgo, no se olviden de hacerlo siempre, en cada caso. Me pasa mucho de fiscalizar a sujetos obligados que cuando le pido el análisis de riesgo y la debida diligencia, me traen solo la debida diligencia y no hay análisis de riesgo. Entonces, la conclusión que saco es que no están entendiendo cómo funciona el sistema, además de estar sometidos a una posibilidad de equivocarse de forma grosera. El análisis de riesgo es fundamental y es previo a la debida diligencia. Es la única manera que ustedes puedan determinar, utilizando la normativa, sobre todo los dos artículos que dije, los vuelvo a mencionar, el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574 y el artículo 13 del decreto 379018. Esos son los dos artículos que a ustedes en el 99% de los casos les tienen que ayudar a realizar un análisis de riesgo de forma correcta y por lo tanto realizar una debida diligencia que corresponda. ¿Cuál es el riesgo que cometen al no realizar el análisis de riesgo? Que después realizan una debida diligencia y la realizan simplificada y resulta que el cliente era un PEP y no lo analizaron cuando hicieron el análisis de riesgo. En esa situación van a una situación de multa automáticamente. Ese expediente, con solo ese error, aunque se hayan analizado 2 o 3 operaciones, si ustedes realizaron un análisis de riesgo
simplificado y el cliente era un PEP, por ponerle un ejemplo, hay que analizar si se da cualquiera de las situaciones del artículo 13 que se debió realizar una intensificada y se realizó una normal o una simplificada, seguramente termine en una sanción de multa, ni siquiera de apercibimiento o de observación. Por lo tanto, hago mucho hincapié en esto, porque de 100 fiscalizaciones que hago, en 90 no me viene el análisis de riesgo. Entonces digo, bueno, debe estar habiendo una falla desde la CENACLAV que no logramos hacerle entender a los sujetos obligados que es fundamental realizar el análisis de riesgo previo. Escucho, Asad, tenés la mano levantada. Escucho. No sé, estás muteado. No te estoy pudiendo escuchar. Pero acá me surge como que no estás muteado, pero no te escucho. Habla de vuelta. No, ¿alguien lo puede escuchar a Asad? No, no lo escuchamos. No, a ti sí te escucho, María. Asad, lamentablemente no logramos escucharte, no soy solo yo, en general no te estamos pudiendo escuchar. Hola, 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 hola. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vuelvo. Tengo tres consultas. ¿Querés que vaya consulta por consulta o te tiro las tres juntas? Decímelas, a ver, vamos a ver. Bueno, la primera. Cuando tú hablas de... Vamos a la más fácil. Nosotros hasta la última vez, por lo menos que yo hice la consulta, las personas jurídicas podíamos certificar su situación o con un certificado notarial o con un certificado de contador. ¿Eso sigue siendo así? ¿Certificar qué cosa? Certificar el giro, quién es el responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, o sea, en general cuando es una persona jurídica, a veces, en algunos casos con estatutos, pero un certificado notarial que acredite todo eso sería válido. Por Porque, eso, esa era una eh, consulta. La segunda, cuando tú hablas de análisis de riesgo, a mí me da la sensación, por lo menos te explico cómo lo hacemos nosotros, y a, sí, pa- y a partir de ahí me decís si eso es correcto o no. sí, Básicamente, en el caso mío, yo participo en remates judiciales en el 99.9% de los casos. sí, Entonces, documento, obviamente con la debida diligencia, con el formulario de debida diligencia que tiene la Asociación de Rematadores, que básicamente tomó toda la información del de Senaclaft y le dio un formato, con la fotocopia de la forma de pago, dejando constancia de cuál fue la forma de pago, que normalmente es una transferencia bancaria o una letra de cambio. Y en el caso nuestro, hacemos un informe de los diferentes sitios de consulta, si es PEP, si no es PEP, las listas, etcétera. Con esto, ¿está hecho análisis de riesgo o aparte hay que hacer una síntesis escrita en un archivo Word, que es lo que no me quedó claro en esta presentación? Eh, el análisis de riesgo es previo a la debida diligencia. En el análisis de riesgo, tú lo que haces es preguntarle, le haces una primera pregunta al sujeto, al cliente, y le preguntas, ¿cómo va a ser el pago? Tú me estás diciendo que en el 99% de los casos es bancarizado. Por lo tanto, Sí, el primer razonamiento que tú haces es, vos, en principio, esto parecería ser de riesgo bajo, ¿correcto? correcto. Después te vas al artículo 13 del decreto, que el artículo 13 te dice todas las situaciones de riesgo alto.
y empezás a preguntar una por una las situaciones del artículo 13. Si en una sola de las situaciones del artículo 13 se contesta que sí, la presunción simple cae y vas a una intensificada. No tenés Eso está claro. otra opción. A partir de ahí, si hubo una contestación de sí y es intensificada, agarras el formulario de debida diligencia intensificada y te guías por el formulario, que como tú me decís, el de ustedes lo sacaron del nuestro, por lo tanto presumo que tiene todas las preguntas que nosotros hacemos. Y después de hacer las preguntas del formulario, tenés que ver en qué caso lo que la persona te contestó tiene que ser además acreditado. Porque, por ejemplo, la razón de la operación no necesita acreditación, pero el origen de fondos necesita acreditación. No te puede decir que la plata la recibí de mi abuelita. Bueno, ¿qué? La recibí de mi abuelita a través de una sucesión, entonces le tenés que pedir el certificado de resultancia de autos en donde surge que la plata con la cual está comprando en este remate, él recibió de la abuelita, que surge el certificado de resultancia de autos, una herencia y por lo tanto eso es el medio. O te dice, yo soy ahorros que yo tengo de mi trabajo. Bueno, tráeme el recibo de tu trabajo y vamos a ver cuánto ganás, porque ahí tenés que hacer un análisis de cuánto es lo que él ofertó, porque supongamos ofertó $1.000.000 y te dice que son ahorros, y cuando te trae el recibo de sueldo ganas 50.000 pesos por mes. Entonces te vos decís, no, esto no me cierra. ¿Me explico? ¿Me Sí, seguís? sí, eso está claro, eso está claro. Eso está claro, lo hacemos así. La pregunta era otra. La pregunta es si lo que tú llamas análisis de riesgo, ¿sí? Está dado en los hechos, o además hay que transcribirlo a una hoja de papel. Hay que transcribirlo a una hoja de papel y ese es previa al llenado del formulario. Está bien, pero mi pregunta es, si yo en una hoja de papel te tengo que poner, el comprador va a abonar con letra de cambio y el comprador no figura en ninguna de las listas, y aparte la fotocopia de todas las listas y la fotocopia de la letra de cambio, esa es mi pregunta. Sí, yo te lo dije de forma sencilla porque trato de que lo hagan de forma sencilla. Te voy a leer el artículo 4 para que te quede claro la base de esto que te estoy diciendo. El artículo 4 del decreto dice lo siguiente: evaluación de riesgo. Los sujetos obligados por el artículo 13 de la ley 19.574, en los casos en que dicho artículo lo establece, deberán realizar una evaluación de riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, tomando medidas apropiadas para identificar y evaluar los mismos, es decir, evaluar los riesgos, y teniendo en cuenta tres criterios: el riesgo cliente, el riesgo geográfico y operacional. Asimismo, cuando de acuerdo a lo establecido en el presente decreto para cada sector de actividad corresponda realizar la debida diligencia, los sujetos obligados deberán realizar un análisis de riesgo individual del cliente y de las principales características de la operación que se proponga realizar. Como resultado de dicho análisis se asignará al cliente y hubo operación, un riesgo alto, medio o bajo según el caso, dejando constancia por escrito. Entonces, si tú no lo haces por constancia por escrito, cuando te hagamos la fiscalización y eso no esté por escrito y vos me digas, pero eso fue un análisis que yo hice en mi mente y por lo tanto hice la debida diligencia que correspondía, te vamos a decir, violaste el artículo 4 del decreto que dice especialmente que el análisis de riesgo tiene que estar hecho por escrito. No, no, está bien, el análisis lo hacemos por escrito. Yo lo que te pregunto, a ver, para ser un poquito más específico,
Yo cuando hago el análisis de riesgo, pongo la fotocopia del documento con el que me pagó, el acta de remate, la fotocopia del documento con el que me pagó y el resumen de la empresa que nos hace el informe de antecedentes. ¿Sí? Toda la búsqueda en todas las listas, si es PEP, si es PEP, etc. Todo eso está impreso y todo eso está junto a un informe. Mi pregunta es si además tengo que hacer una especie de numeración de todo eso, aparte de todo, una especie de carátula del informe, o como en eso ya está cumplido. No, 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 no. Hay libertad para hacer el análisis de riesgo. Lo que tiene que quedar claro, que a veces la gente se equivoca, porque lo veo, es lo que te decía, de los 100 casos que recibo solo los formularios de debida diligencia y no recibo nada del análisis de riesgo, entonces digo, no, pero lo hice verbalmente, lo tengo en mi cabeza y por eso hice este formulario. No, tiene que estar anotado. No, yo di un ejemplo de cuáles son las dos normas que yo utilizaría, pero es una forma sencilla para gente que para tratar de que lo hagan y que entiendan lo que estoy queriendo. Si lo explicás de otra manera, mientras lo expliques y lo fundamentes, lo que importa es que tengas claro de que tenés que analizarlo, ese análisis de riesgo, el cliente, la operación y cuáles son los elementos por los cuales determinás que el riesgo es bajo, medio o alto. Redactalo como quieras. Yo di una idea, pero no es sacramental lo que dije. Es una opción, tratando de explicarlo de la manera más sencilla posible. Pero es una de las formas. Cada cual tiene libertad de hacerlo. Lo importante es que esté por escrito y que esté bien fundamentado y bien explicado. Perfecto. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo, Pablo Laquirovich, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Pablo. Va medio en la misma línea que decía Sad, porque vos comentabas que en el grupo interdisciplinario de ustedes no hay rematadores, y si bien yo conozco bastante porque estoy en el área inmobiliaria también, me pasa como a Sad, mi 99.9 remates son judiciales, pero si ustedes tuvieron en cuenta que nosotros, al que ustedes denominan nuestro cliente, al mejor postor, lo conocemos cuando bajamos el martillo y 10 minutos después nos fuimos. Y posiblemente no lo veamos más. Recibimos la seña, nuestro análisis de riesgo tiene que ser, medio como decía Sad, en nuestra cabeza, aunque después lo plasmemos en un papel, para saber qué formulario aplicarle, porque yo voy a un remate y me tengo que llevar los 6 formularios porque no sé quién me va a comprar. Y posteriormente, esa misma operación está bajo manos con mucho más tiempo y calificadas que nosotros, que son sujetos obligados. Por ejemplo, la escribana que va a hacer la escritura, que tiene mi acta, sabe quién es su cliente, tiene toda la tranquilidad del mundo para hacer eso y está en mucho mejor posición que nosotros. Esa era la pregunta. Entiendo que la ley tenga que comprender a todo el remate, pero el remate judicial de inmuebles o de vehículos, las escriturables, por decirlo de alguna manera, igual que las extrajudiciales que hacemos a través de la Agencia Nacional de Vivienda y el banco hipotecario, lo entiendo, pero no le encuentro tanto sentido nuestra función como sujetos obligados. Y con las desventajas que tenemos, ¿no? Porque el tipo lo vemos, nosotros trabajamos meses antes del remate y semanas después del remate, pero en el remate con el que es el mejor postor estamos 10 minutos. En el caso de los rematadores hay una norma específica que supongo que trató de prever esto que estás diciendo, aunque no sé si lo logró, que no pasa en otros sectores, es que a ustedes les da, a partir del momento que bajan el martillo, tienen 20 días hábiles para completar el análisis de riesgo y la debida diligencia. Eso no pasa en nadie más, en ningún otro sector, y supongo que está hecho tratando de prever esto. No sé si lo logra, porque el que hizo la norma no sé qué tomó en cuenta, pero digamos, decirte que eso, que la norma prevé que tenés después del remate 20 días más para conseguir la información. Yo te entiendo, pero nuestra postura es, yo tengo la seña, tengo el acta, tengo la cédula,
tengo eventualmente el formulario o no, quizás usé el formulario equivocado porque entro a mi oficina y lo googleo y está buscado por narcotráfico en todos lados. No, eso no lo sabemos. Es distinto a una operación inmobiliaria que en el boleto empecé a trabajar hasta que se hace la transacción. Y yo no puedo, lo más que puedo hacer, o lo menos, o quizás hasta lo automático que podría hacer, es un ROS, porque si el tipo no me quiere contestar, no me quiere firmar nada, no me quiere llenar formularios, el proceso sigue. Se va a aprobar el remate, le van a dar los 20 días para depositar el saldo y le van a decir que designe escribano para escriturar. Y nosotros quedamos atados en el medio como sujetos obligados de una operación que sigue bajo la pata de otro sujeto obligado con mucho más potestades y contactos y fuerzas que nosotros. Sé que en su momento pasó, porque lo he visto con colegas inmobiliarios que tuvieron un aluvión de ROS, porque decía, con esto me saco el problema de arriba y presento un ROS en el Banco Central, No y es lo no que es la idea. no es la Claro, idea, no es la claro, idea, porque pero son ROS defensivos y al Banco Central no claro. sirven para nada. Claro, nosotros, yo qué sé, creo, sin faltarle el respeto a nadie de lo que está acá, creo que Asad es el que más ha trabajado en remates de inmuebles y no sé cuántos ROS haya tenido que presentar, pero es muy difícil llegar a esa situación y entiendo que quedamos atados a algo que tiene controles mucho más exhaustivos de los que podemos hacer nosotros y en inferioridad de condiciones. El tema está de que el sistema funciona suponiendo que tienen que haber varios controles cruzados. Es el mismo ejemplo, vos que me dijiste, si no me equivoco, que también estás en el rubro inmobiliario. Digamos, hay un control que tienen que ser las inmobiliarias cuando intervienen en una compraventa de un bien inmueble. Y también hay un control que tienen que hacer los escribanos. Vos podrías decir, bueno, pero Correcto, Francisco, si los pero yo escribanos tienen como, que hacerlo, ¿para qué lo tienen que hacer las inmobiliarias? no, pero pero estamos en igualdad de condiciones. Yo en el boleto de reserva tengo las mismas informaciones que el escribano, y acá no, y sigo en contacto con el cliente, y acá no. Y si yo puedo denunciar la operación antes que se concrete, y acá no. Pero lo que podés, Enti- lo que para mí Entiendo que tenés, agarre al remate en general, como decía hoy Pablo, por el remate ganadero, pero creo que el remate judicial en particular tendrá que tener un capítulo aparte no sé si decir excluírselo, pero se debería tomar a mí, más con pinzas. a mí lo que se me ocurre Perdón, es que cuando tú haces el remate, obviamente te tenés que quedar con un teléfono y correo de contacto del mejor postor y decirle que que vas a seguir en contacto con él porque tenés 20 días hábiles para pedirle una información que te la tiene que dar. Y si no te la da, y bueno, ahí evaluarás qué haces, digamos, pero te la tiene que dar. O sea, pero vos no perdés el contacto. Yo el consejo que te doy es guardate el celular del tipo, guardate el correo del tipo y le decís, mire que con usted me voy a poner en contacto porque yo Eh, tengo que cumplir con obligaciones como sujeto obligado no financiero que me las exige la Secretaría Nacional contra la lucha para el lavado de activos. Por lo tanto, le voy a pedir información y documentación respaldante que usted me va a tener que dar y que le quede bien eh, claro. Eso lo perdón, hacemos perdón. y ahí hasta estamos en superioridad de condiciones porque tenemos un acta en que están denunciados todos esos datos. No nos pueden ni mentir en eso, pero de ahí a que nos respondan, ojo que estoy hablando, yo también tengo casi 20 años Si no te rematador, o nunca responde, me pasó, pero si No, no no te pero es como responden. para prever el caso, Pero si ¿viste? no te responde, es una situación en donde tenés que evaluar, porque no es que, o sea, por eso Pero, le tenés que aclarar bien, mire que le voy a preguntar y usted me tiene que dar la información que le pida, porque no es que, perdón, ¿me escuchan? sí, Buen día. Para bueno, aportar un poco más a lo que dice Pablo y lo que decía en sintonía Asad, sí, nosotros en los remates judiciales somos responsables de la seña, o sea, el monto del remate, el resto del monto del remate, no nos compete a nosotros. Entonces nos están metiendo en una bolsa de un negocio de lo cual nosotros tenemos cierto grado de compromiso
hasta el monto de percibir la seña y descontar lo que nos corresponde por gastos, impuestos y todo lo demás. Me parece que eso no está, por supuesto, no está previsto en el decreto ni en ningún lado, pero nos están haciendo, como decía Pablo, responsables de un negocio que en definitiva me parece que el que va a tener la última llave va a ser el escribano, que va a hacer la compraventa judicial, y no los que intervenimos en un caso puntual y muy cortito, porque como decía él, lo conocimos 2 minutos antes del remate, capaz, que si se presentó, ponele, y si capaz que te llamó por teléfono antes, y después hasta 10 minutos, que es lo que dura todo el proceso de llenado del acta, y después seguramente no le veamos nunca más la cara. Entonces, Eh, eso es lo que nos complica a nosotros un poco. no, La operativa, digo. yo puedo entender esto, yo lo que les puedo decir es, la normativa, específicamente la situación del remate judicial, la prevé en el artículo 60. Ustedes pueden considerar con derecho, porque ustedes saben mucho más que yo lo que es ser rematador, yo no soy rematador, y considerar, bueno, esto es poco práctico. ¿Cuál es la solución de esta situación? La situación es tratar de, como gremio, si no están de acuerdo con alguna cuestión del decreto, es que cuando esté a modificarse, pero ya quedará para el próximo gobierno, es plantear las modificaciones que ustedes consideren y fundamentarlas para que se las tomen en cuenta. Pero tengan presentes de que en la medida que el artículo 60 está vigente, la CENACLAF cuando fiscaliza lo tiene que tomar en cuenta, no se nos permite tomar en cuenta los comentarios que nos puedan hacer ustedes. Creo que los comentarios de ustedes sirven para que nosotros podamos entender de que no estén de acuerdo con algunos aspectos del decreto porque no prevé claramente o el que hizo el decreto no tiene del todo claro lo que es ser rematador y lo puedo entender, pero entonces eso es más tratar de modificar el decreto cuando el Poder Ejecutivo elabore un nuevo decreto. Pero en este momento nosotros aplicamos el decreto porque no tenemos opción de dejar de aplicarlo. Eso Clarísimo. es un poco así para que entiendan de que no es caprichosa nuestra posición, es si no lo hacemos, pero sí puedo entenderlo clarísimamente que puede hacer que el decreto tenga partes redactadas que no estén bien. No, no, hablo por mí, estoy de acuerdo con lo que decís, lo tenemos que respetar y todos lo estamos respetando, pero también entendemos que más allá de como gremio, y este momento es bueno para nosotros para expresarle a alguien adentro de Senaclaf de lo que veo que algo que no es individual, que es más colectivo, ¿viste? Ah, por Eh, supuesto, o sea, nosotros hacemos reuniones con las agremiaciones, yo soy coordinador y creo que ustedes están, si no me equivoco, en el que yo coordino, pero escucho más las quejas sobre todo de los inmobiliarios y con razón en algunos aspectos. Ellos tampoco tienen la ley del promotor inmobiliario que está en el Parlamento y que no nosotros estuvimos de acuerdo, la CENACLAF se despidió favorablemente para dar un apoyo porque estamos de acuerdo en que haya y hemos ido hasta a fiscalizar eh, corredores inmobiliarios que están en negro, ilegales, porque bueno, al no estar anotados, conseguíamos los datos de ellos e íbamos a fiscalizar empresas totalmente que estaban en situación irregular y bueno, pero en algunos aspectos siempre les dijimos que hay aspectos que nos reclamaban los inmobiliarios que eran cuestiones que le superaban a la CENACLAF y que eran más para lograr que saliera la ley, que nosotros apoyábamos, pero que mucho más no podíamos hacer. En esto es un poco parecido. Creo que entiendo perfectamente que puede ser necesaria una modificación del decreto. De hecho, estoy convencido de que es necesario modificar el decreto porque tiene muchos problemas y bueno, pero bueno, ténganlo en presente y como agremiación traten de que cuando sea el momento indicado que se modifique el decreto,
que ustedes pongan su palabra y lo fundamenten para que se tomen en cuenta lo que ustedes plantean. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Francisco. Para mí va por ahí la cosa. Eh, los demás probablemente no saben. Estuve mucho tiempo, fui secretario de la Cámara Inmobiliaria y como secretario de la Cámara Inmobiliaria yo asistí a los primeros cursos de los españoles que primero vinieron por primera vez a dar los cursos a Uruguay y desde ahí, durante muchos años, hasta hace 3 años o 4 años antes que cambiara este gobierno, tuve reuniones periódicas, primero con el finado Carlos Díaz, después con Daniel Espinosa, explicándole cuál era la actividad nuestra, a pesar de que yo era secretario de la Cámara Inmobiliaria y iba por la Cámara Inmobiliaria, les explicaba cuál era la actividad del rematador, probablemente fui el primer rematador que fui inspeccionado por la Senaclaf, entonces les explicaba cuál era la actividad, cómo funciona, cuándo lo vemos, cuándo no lo vemos, al cliente, etcétera, la ilógica de de la suposición del lavado de activos en el remate judicial. ¿Por qué? Porque el rematador judicial vende, remata, el comprador compra y ni Dios sabe cuándo va a recibir el inmueble. Entonces es bastante confuso que pueda ser utilizado. Lo hablamos mil veces, alguna vez vino un especialista brasileño. El otro día me encontré con Espinosa de casualidad y conversamos de este tema. Vino un especialista brasileño y dijo en un momento que si uno quiere pescar en un océano en lugar de en un pequeño río, es muy probable que le cueste más pescar. Porque era imposible controlar todo, que había que controlar aquello donde había mayor lógica. Entonces lo que está diciendo Francisco está bárbaro, pero es el gremio el que tiene que ir por la vía que corresponde. Nosotros acá le podemos plantear a él nuestras inquietudes, de alguna manera desahogarnos, pero la realidad es que Francisco no lo puede solucionar. Digo, nosotros precisamos que el gremio, y nosotros desde adentro, todos, por eso lo digo acá, hacia el gremio, encauzar a que el gremio tome una posición clara sobre este tema y se diferencien claramente lo que son los remates de ganado, los remates hasta de concurso, que implican una facilidad de toma de posesión del bien mucho más rápida, y los remates judiciales comunes, que se salen de toda esa lógica. Pero eso es en otra. Y la pregunta tuya, Pablo, que fue con lo que empezaste hablando, sí, tengo unos cuantos ROS presentados y algunos son porque los clientes se negaron a darme información. Exacto. Cuando el cliente se niega, yo se lo digo, aparte, el cliente ya lo sabe, usted me provee la información o no voy a tener más remedio que dar un ROS. Y la información, en el 90% de los casos, me la dan. He tenido, no ahora, al principio, cuando empezamos con los controles, cuando la gente no estaba todavía ayornada. Hoy le pido que su escribano o su abogado me haga llegar la información, o su contador, y normalmente me la hacen llegar sin ningún tipo de problema. Esa es la realidad hoy. Además, no hay remates tan grandes, o sea que tampoco hay que controlar demasiado. Cuando hay remates grandes, pedimos la información y normalmente nos la dan y con eso manejamos. Pero de mi parte, muchas gracias por todo, Francisco, y a los colegas ya les digo, si vamos en bloque, cuenten conmigo para ir. Muchas gracias por todo. Francisco, dos cositas que no tienen nada que ver con lo que se estaba hablando. Sí. Primero, ¿la grabación va a quedar subida a la página de Senaclab? ¿La grabación de este Zoom? No en tiempo real, o sea, va a demorar un poquito porque dependo de otra sección de la oficina y estoy no solo haciendo cursos para ustedes, sino para una cantidad, para todos los sectores. Entonces pero sí, en algún momento va a quedar esta La grabación. grabación subida, bien. Y la otra, perdón, y el otro tema es el PowerPoint. ¿Se puede buscar en algún lugar para poder imprimirlo de todo lo que se habló? Sí, quiero hacerle algunas modificaciones al que tengo para agregarle alguna cuestión específica. También necesito algunos días, pero les doy. Mi correo electrónico es fmunoz, ¿Perdón? fmunoz con N y Z, Unos, sí. @presidencia.gov.uy. Sí. Me voy a tomar unos días para dejarlo mejor, porque
Quiero incluir algunas cuestiones más que me parecieron importantes a partir de la charla que tuvimos hoy. Y sí, por supuesto que la idea es, tómense en 10, 15 días hábiles y mándenme en un correo, pídanmelo y seguramente yo a partir de ahí que lo tenga corregido, lo voy a pasar por el Observatorio de Análisis Estratégico para que se lo mande a todos los rematadores que estén y que tengamos sus datos, su correo, para que lo reciban todos. Impecable, me parece bárbaro. Muchísimas gracias por todo de mi parte. Bueno, Muy que amable. pasen muy bien. Un placer ha sido, ¿eh? Igualmente, realmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Chao, muchas Francisco. gracias. Pasen bien. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias.